Bienvenido a nuestro podcast Conoce tu historia. En esta entrega exploraremos un apasionante periodo en la historia de Honduras, del conservadurismo al reformismo militar del año de 1963 a 1972. Soy Brian McLean y me encuentro aquí junto a Axel Díaz, nuestro experto en historia, quien nos guiará a través de los acontecimientos históricos de este periodo. Saludos a todos, es un placer estar aquí y compartir con ustedes este episodio sobre una etapa clave en la evolución política de Honduras. Antes de adentrarnos en los detalles, es importante mencionar el objetivo general de este podcast. Nuestra misión es proporcionar una visión completa y detallada del proceso que llevó a Honduras desde el conservadurismo hacia el reformismo militar durante el periodo de 1963 a 1972. A través de preguntas y respuestas, exploraremos los antecedentes, los eventos clave y las consecuencias de esta transformación política en Honduras. Para comprender plenamente el cambio del conservadurismo al reformismo militar en Honduras, es necesario situarnos en el contexto histórico de la época. Durante este periodo, el país experimentó importantes cambios políticos y sociales que marcaron su rumbo en la segunda mitad del siglo XX. Así es, Honduras vivió una serie de eventos y procesos que resultaron en la consolidación de un nuevo modelo político y en el surgimiento de figuras claves que dejaron una huella en la historia del país. ¿Podrías hablar más sobre los antecedentes que llevaron a Honduras desde el conservadurismo hacia el reformismo militar? Por supuesto, a principios de la década de 1960, Honduras era un país predominante conservador con una élite política que controlaba una gran parte del poder. Sin embargo, varios factores comenzaron a impulsar cambios significativos en el panorama político. ¿Cuáles fueron algunos de esos factores? Uno de los factores clave fue la influencia de los líderes militares que se mostraron descontentos con la situación política del país y buscaban implementar unas reformas para modernizar Honduras. La creciente presión popular también desempeñó un papel fundamental en la demanda de cambios políticos y sociales. Entonces, ¿qué eventos marcaron el inicio del cambio hacia el reformismo militar? El punto de inflexión fue el golpe del Estado de 1963, cuando un grupo de militares liderados por coronel Osvaldo López Arellano derrocó al presidente conservador Ramón Villa Morales. Este golpe marcó el comienzo del proceso del reformismo militar en Honduras. ¿Cómo fue la respuesta de la sociedad hondureña ante este golpe de Estado y el ascenso del reformismo militar? El golpe de Estado generó reacciones mixtas en la sociedad hondureña. Algunos sectores apoyaban la llegada de los militares al poder y esperaban que las reformas impulsaran el desarrollo del país. Sin embargo, otros grupos expresaron preocupación por la pérdida de la democracia y los derechos civiles. ¿Cuáles fueron algunas de las principales políticas y reformas implementadas durante el periodo del reformismo militar? Durante este periodo se llevaron a cabo una serie de reformas, especialmente en el ámbito económico y social. Hubo refuerzos por modernizar la estructura del país, impulsar la industrialización y promover la educación. ¿Qué personajes destacados jugaron un papel importante en este proceso de reformismo militar? Uno de los personajes claves fue el propio coronel Osvaldo López Arellano, quien asumió la presidencia tras el golpe de Estado. También cabe mencionar al general Juan Alberto Melgar Castro, quien sucedió a López Arellano en la presidencia y continuó con las políticas de reforma. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias y el legado del reformismo militar en Honduras? El reformismo militar tuvo un impacto significativo en la historia de Honduras. Por un lado, se lograron avances en áreas como la educación y la infraestructura. Sin embargo, también hubo críticas sobre la falta de participación democrática y el control militar del poder político. ¿Cómo culminó este periodo de reformismo militar en Honduras? El reformismo militar llegó a su fin en 1972, cuando se llevaron a cabo elecciones presidenciales y se restableció la democracia. Ramón Ernesto Cruz Ucles fue electo como presidente y marcó el retorno al poder civil. En conclusión, el cambio del conservadurismo al reformismo militar en Honduras durante el periodo de 1963 a 1972 fue un proceso complejo y significativo en la historia política del país. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio de Conoce tu historia. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis histórico y que hayan aprendido más sobre los eventos y personajes que marcaron este importante periodo en la evolución política de Honduras. Nos despedimos con una hasta la próxima entrega, donde continuaremos explorando otros momentos relevantes en la historia de Honduras y más allá. Gracias por su atención. Los esperamos en futuros episodios de Conoce tu historia, donde seguiremos descubriendo las lecciones y las maravillas de la historia. Hasta luego a todos, que tengan un excelente día y nos escuchamos pronto.